Hoy estamos viendo un caso de la segunda parte del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a Inglaterra. George Henry Lambson nació el 8 de septiembre de 1852 en un mundo de estatus y expectativas. Su padre, William Orne Lambson, era un clérigo respetado, ministrando a una comunidad de expatriados estadounidenses en Florencia, Italia. Su madre, Julia Wood Schuyler, provenía de un linaje americano distinguido. Su padre, Robert Schuyler, había sido una figura prominente en las finanzas y los ferrocarriles de Nueva York, y su abuelo no era otro que Philip Jeremiah Schuyler, hermano de Elizabeth Schuyler Hamilton y cuñado de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. De tal ascendencia surgieron grandes esperanzas. Un maestro una vez comentó que el nombre de la familia Lambson perduraría mucho tiempo en la historia del hombre, y George tenía un don para los idiomas, dominando el francés y el alemán con facilidad, y tenía una habilidad casi magnética para hacer amigos. Su vida temprana estuvo impregnada de idealismo y ambición. Se unió al cuerpo de ambulancias francés durante la Guerra Franco-Prusiana, atendiendo a los heridos durante el asedio de París de 1871. Su valentía le valió la Legión de Honor. Más tarde trabajó como cirujano voluntario en Rumania y Serbia, y nuevamente se distinguió, pero los horrores de la medicina de campo de batalla dejaron una marca diferente en George, ya que se volvió dependiente de la morfina, una adicción que lo perseguiría por el resto de su vida. Al regresar a Inglaterra, en 1878, George parecía estar listo para llevar una existencia estable y respetable. Se casó con Kate John, la hija de una familia que una vez fue acomodada. Ella era una de 5 hermanos, 3 hermanos y una hermana, aunque para el momento de su matrimonio, un hermano y ambos padres ya habían muerto. La herencia familiar se mantenía en fideicomiso con la parte de cada hijo accesible al casarse o al alcanzar la mayoría de edad. Como estaba la ley en ese entonces, esto fue antes de la ley de propiedad de la mujer casada de 1882. La herencia de Kate pasó directamente al control de su esposo después de su matrimonio. Con estos fondos, George se propuso establecerse como médico en Bournemouth, una ciudad costera de moda y próspera, para un hombre que había obtenido honores en campos de batalla extranjeros y había sido condecorado por su servicio en Rumania, Serbia y durante el asedio de París. Parecía el siguiente paso natural en una carrera prometedora, pero debajo de la fachada yacía una realidad más preocupante. Con acceso a la herencia, George pronto comenzó a gastar en exceso. Alquiló una buena propiedad e invirtió en su práctica médica antes de que incluso tuviera algún paciente. Desde el principio su práctica flaqueó. Luchó para construir una base de pacientes en Bournemouth, ya que aunque estaba calificado, era relativamente desconocido. Con profesionales ya establecidos, muchos locales se mostraban reacios a consultarlo. Pero esto no impidió que George viviera más allá de sus medios. Quería presentarse como un médico caballero, respetable y exitoso, aunque en realidad no era así. Lo que empeoraba las cosas era su adicción a la morfina. Lo que una vez había adormecido el dolor físico y emocional en los hospitales de campo, ahora se había convertido en una dependencia diaria. Había afectado tanto su mente como sus finanzas. A medida que sus deudas aumentaban, los acreedores se volvían cada vez más impacientes, los cheques rebotaban, el banco cerraba sus puertas y el dinero de su esposa, lo que quedaba de él, desaparecía rápidamente. Luego, en 1879, el hermano de Kate, Herbert John, murió inesperadamente, soltero y sin hijos ni padres sobrevivientes. Su parte de la herencia se dividió entre los hermanos restantes, que eran Kate, su hermana, la señora Chapman, y el hermano menor de Kate, Percy. Pero lo que esto significó para George fue que su muy mala situación financiera, al menos por un tiempo, se aliviaría. Sin embargo, esto solo fue un breve respiro. Para el comienzo de 1881, una vez más se encontraba en una situación financiera desesperada. Había tenido problemas con la sociedad médica local, después de que se descubrió que había afirmado falsamente tener calificaciones académicas a las que no tenía derecho. Los alguaciles habían descendido sobre su hogar, apoderándose de lo poco de valor que quedaba. Los mandamientos legales lo seguían de dirección en dirección. Ya no era un médico respetado, se había convertido en un hombre tambaleándose al borde de la ruina, aunque exteriormente aún se aferraba a la apariencia de respetabilidad profesional.
Esa primavera cruzó el Atlántico bajo la apariencia de buscar oportunidades en América. En realidad estaba escapando del colapso de sus finanzas. Ahora era un hombre que se volvía más desesperado día tras día y solo logró pagar su pasaje trabajando temporalmente como cirujano de un barco. Sí tomó prestadas pequeñas sumas de sus conocidos, pero siempre bajo falsas garantías que no pudo cumplir. Para cuando regresó a Londres en el otoño de 1881, quedaba poco rastro del hombre que alguna vez había sido. El cirujano de guerra condecorado y el joven médico ambicioso habían desaparecido. En su lugar se encontraba alguien demacrado, ansioso, con deudas montañosas e impulsado por la adicción. George también tenía la creciente sensación de que tanto el tiempo como la suerte se estaban agotando. La esposa de George tenía un hermano llamado Percy Malcolm John que se acercaba a su 19º cumpleaños. Vivía en una escuela en Wimbledon como pupilo de la Cancillería bajo la supervisión del director, el señor Badbrook. Percy no era un chico ordinario, su columna estaba curvada debido a una enfermedad infantil y estaba paralizado de la cintura para abajo. Necesitaba asistencia constante y utilizaba una silla de ruedas para moverse por los pasillos de la escuela. A pesar de esto, era alegre, inteligente y ansioso por participar en la vida escolar. Percy también era un heredero. La herencia de la familia John se había dividido, por lo que cada hijo heredaría su parte al alcanzar la mayoría de edad o al casarse. Percy, soltero y aún menor de edad, fue el último beneficiario del fideicomiso. Si él moría antes del 18 de diciembre de 1881, su parte de 3.000 libras revertiría a sus dos hermanas, una de las cuales era la esposa de George. El 24 de noviembre de 1881, el comportamiento de George pareció tomar un giro más oscuro. Empeñó su reloj e instrumentos médicos por unas escasas 5 libras y al día siguiente intentó pasar un cheque falsificado en el intercambio americano en Strand. También pidió prestadas 20 libras a un hombre que vivía en la isla de White, aunque los términos de este préstamo eran bastante cuestionables. Durante los siguientes días, escribió 2 cartas, una a un amigo, en la que culpaba a un error del banco por un cheque que le había enviado y que no fue honrado. La segunda fue para el hermano de su esposa, Percy. George escribió solo unas pocas líneas para él que decían: salgo para Florencia mañana, haciendo una parada de unos días en París, así que propongo bajar por unos minutos antes de irme. Créeme, mi querido chico, tu amoroso hermano, Hath Jetch al George, llegó a la escuela el 3 de diciembre de 1881 con un pastel y una caja de cápsulas. Estaba vestido de manera ordenada, pero no excesivamente. Su ropa parecía presentable, aunque algo poco notable. Sin embargo, su apariencia sugería fatiga. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían cansados, como si estuvieran agobiados por los problemas que había estado enfrentando. Cuando entró al estudio donde se encontraba el señor Percy John, el chico lo saludó calurosamente. George, intentando ocultar su cansancio, comentó lo bien que se veía Percy, a lo que el joven respondió: desearía poder decir lo mismo de ti, señor Bedbrook. El director también estaba presente y le ofreció a George una copa de Jerez, la cual aceptó con la condición de que se endulzara con azúcar. Se trajo un recipiente de azúcar en polvo y George felizmente puso algo en su vaso. Luego sacó su pastel de Dundee que de manera algo extraña ya había cortado. Entregó pedazos a Percy y al señor Bedbrook y los 3 hombres comenzaron a comerlo. Unos momentos después, sacó una cápsula de su pequeña bolsa negra y le dijo al director que las había traído de América y que le serían útiles para dar medicina a los chicos. Parecía bastante emocionado y llenando una cápsula con lo que parecía azúcar, se la entregó a Percy y dijo: «Eres un campeón, tomador de pastillas. Muéstrale a Mr. Bedbrook lo fácil que es». Percy sonrió y tragó el contenido de la cápsula. George luego intercambió algunas cortesías más antes de disculparse al anunciar que tenía que tomar un tren hacia la costa ya que viajaba a París. Mientras el señor Bedbrook lo acompañaba a la salida, George se volvió hacia él y dijo: «No creo que Percy dure mucho más tiempo». Una observación que el señor Bedbrook encontró bastante inquietante y extrañamente fuera de lugar, especialmente teniendo en cuenta la condición generalmente estable de Percy. Sin embargo, poco después, Percy comenzó a quejarse de acidez estomacal, luego náuseas, luego un dolor desgarrador.
Jadeando por aire, susurró que se sentía igual que después de que su cuñado le había dado una pastilla. Cuando se fueron de vacaciones a Shanklin, la matrona, una mujer llamada señora Godward, lo atendió, pero el joven no mejoraba, ahora muy preocupado. El señor Bedbrook llamó al doctor Little para que ayudara, pero a pesar de sus esfuerzos, no se pudo hacer mucho. Los músculos de Percy se contraían incontrolablemente y su respiración comenzó a fallar. A las 11 de la noche del mismo día, sábado 3 de diciembre de 1881, Percy Malcolm John, de 19 años, murió. El director había presenciado cómo se desarrollaba la trágica escena y ahora solo podía quedarse en silencio, atónito. Antes de la visita del señor George Lambson, Percy no había mostrado ningún signo de enfermedad. Solo unas horas antes el joven parecía estar perfectamente bien. La repentina situación dejó al señor Bedbrook y a otros en shock, mientras luchaban por comprender el rápido y brutal giro de los acontecimientos. Pronto surgió la sospecha de que Percy pudo haber sido envenenado, lo que llevó a los presentes a recolectar cuidadosamente su vómito para su análisis. Esperaban que esto pudiera ayudar a descubrir la causa de su repentina y grave enfermedad. La policía fue llamada y el domingo 4 de diciembre el inspector Fuller llegó para examinar la escena. Durante su búsqueda descubrió una caja que contenía cápsulas y 5 pequeñas pastillas blancas. Cuidadosamente aseguró estos artículos junto con frutas cristalizadas, pedazos de pastel, azúcar y varios polvos blancos que se encontraron entre las pertenencias del fallecido. Otra caja llamó su atención. Estaba etiquetada como quinina y dentro contó 20 paquetes sin abrir. Mientras continuaba, el inspector Fuller encontró un pastel de dandy medio comido, 2 pastillas adicionales envueltas en papel de aluminio y una jarra de jerez. Todos estos artículos fueron recogidos y luego entregados al superintendente Digby, quien instruyó a un oficial para que los entregara a Scotland Yard. Allí, el superintendente jefe Williamson envió las pruebas a 2 toxicólogos, el doctor Dupre y el doctor Stevenson. Los contenidos, incluyendo la comida, los polvos y el vómito, fueron todos probados en busca de veneno. El martes, 6 de diciembre, el doctor Berry, el doctor Bond y el doctor Little realizaron una autopsia a Percy Malcolm John. Aparte de la parálisis de sus extremidades inferiores debido a la curvatura de la columna, Percy había sido un joven bien desarrollado y musculoso. Su cerebro mostraba una ligera congestión y sus pupilas estaban dilatadas. Sus pulmones eran en su mayoría saludables, pero estaban congestionados en las regiones inferiores y había adherencias antiguas en el ápice de su pulmón derecho. El corazón, aunque saludable, estaba casi completamente vacío y flácido. El hígado, los riñones y el vaso estaban todos intensamente congestionados, mientras que el revestimiento mucoso del estómago estaba inflamado. Notablemente se descubrieron varias pequeñas manchas amarillo-gris cerca del extremo más grande del estómago, que eran signos consistentes con irritación reciente, y partes del intestino delgado se vieron afectadas de manera similar. Se recogieron muestras de contenido estomacal, órganos y fluidos corporales y se entregaron al doctor Bond. En el juicio del doctor no había evidencia de enfermedad natural suficiente para explicar la muerte de Percy. Basándose en todos los hallazgos, se concluyó que su fallecimiento fue probablemente causado por un veneno vegetal irritante, específicamente uno consistente con aconitina, un alcaloide poderoso y raramente utilizado. Para entonces, las noticias de la muerte repentina e inexplicada del señor Percy John ya habían llegado a los periódicos. Los informes detallaban cómo un joven aparentemente saludable había muerto en cuestión de horas después de enfermarse, y poco después de recibir la visita de un pariente, el señor George Lambson, quien se encontraba en París en ese momento, leyó sobre la muerte en la prensa. Al enterarse del incidente y la investigación policial que siguió, tomó una rápida decisión de regresar a Londres sin demora. El 8 de diciembre entró a Scotland Yard y con una compostura medida anunció: «Soy el doctor Lambson. Leí el relato en los periódicos públicos en París y vine esta mañana. Estoy muy enfermo y molesto por este asunto». Ofreció dejar su dirección, quizás creyendo que su aparición voluntaria y su aparente franqueza serían suficientes para desviar cualquier sospecha. Sin embargo, los oficiales de Scotland Yard no se dejaron influir por su comportamiento tranquilo o sus afirmaciones de angustia. Ya habían comenzado a armar una imagen preocupante de los eventos que llevaron a la muerte del joven, y la repentina reaparición del doctor Lambson solo profundizó su preocupación.
Los oficiales lo arrestaron y fue formalmente acusado de asesinato. La prensa había seguido el caso con fascinación desde el principio. La repentina muerte de un encantador joven, la sugerencia de veneno y la participación de un médico elocuente con conexiones transatlánticas dieron a la historia todas las características de una tragedia sensacional. Periódicos de toda Gran Bretaña e incluso del extranjero informaron sobre cada nuevo desarrollo, alimentando el interés y la especulación del público. El juicio de George Henry Lambson finalmente comenzó en el Old Bailey el 8 de marzo de 1882 y fue presidido por el juez Hawkins. La fiscalía presentó las pruebas, sugiriendo que el motivo del señor Lambson era la avaricia y la posibilidad de una herencia adicional. Se dijo que el acusado había mezclado un pastel de Dundee con aconitina, un veneno potente y mortal que había aprendido por primera vez durante sus estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo. La fiscalía afirmó que fue discutido por el estimado profesor Robert Christensen y que en ese momento el profesor había indicado que la aconitina era prácticamente imposible de detectar, lo que la convertía en un veneno muy interesante para cualquier persona con intenciones maliciosas. La fiscalía le dijo a los tribunales que desde los días de estudiante del doctor Lambson, la ciencia forense había avanzado significativamente, por lo que ahora lo que una vez hubiera pasado desapercibido podría ser descubierto por métodos forenses más avanzados. Se llamó a muchos testigos durante el curso del proceso, pintando una imagen del acusado como un hombre cuya posición financiera había empeorado constantemente y que se había vuelto cada vez más desesperado. Médicos, químicos, banqueros y conocidos dieron testimonio construyendo un relato detallado de la conducta reciente del señor Lambson, su carácter y su posible intención. Expertos en toxicología explicaron cómo el veneno había actuado en el cuerpo, mientras que otros describieron los síntomas observados en las últimas horas de la vida del señor Percy John. Juntas, estas cuentas ayudaron a establecer el motivo, los medios y la oportunidad. Un testigo clave fue el señor William Ralph Dodd, un asistente en Allenham Burys Chemists en Lombard Street, en Londres. El señor Dodd relató que el 24 de noviembre el señor Lambson había entrado a la tienda y solicitado 2 granos de aconitina. Dijo que el caballero escribió su nombre, H. Lambson, doctor en medicina, Bournemouth, Hampshire. El señor Dodd agregó que verificó esto consultando el directorio médico. Continuó diciendo que siguió el procedimiento estándar y pidió a su colega, el señor Betts, que ayudara a pesar el veneno. El señor Dodd también dijo que el señor Lambson había solicitado que el aconitum se envolviera y se etiquetara claramente como veneno, incluyendo el nombre del químico. Continuó diciendo que después de leer el informe en el Evening Echo, el 5 de diciembre sobre la muerte del señor Percy John, recordó haber vendido el veneno. El abogado defensor le preguntó por qué no había registrado la venta en el registro de venenos, a lo que el señor Dodd respondió que esta vez no se había hecho ninguna entrada, ya que no era necesario cuando se vendía a un profesional médico verificado. Agregó que la verificación de las credenciales del señor Lambson se completó consultando el directorio médico. Más pruebas vinieron del señor William Stevenson, quien había conocido al acusado en 1879. El señor Stevenson testificó que a finales de 1880 el señor Lambson había estado experimentando dificultades financieras y tuvo que desalojar su propiedad en 1881. El señor Stevenson dijo que lo había presentado al señor McGowan Brown, quien compró sus muebles y ayudó a saldar sus deudas. El señor Stevenson declaró que el señor Lambson todavía le debía más de 100 libras cuando se fue a América y dijo que pensaba que nunca lo volvería a ver, pero en octubre de 1881 recibió una carta del señor Lambson diciendo que podría pagarle su dinero, pero necesitaba sus instrumentos quirúrgicos, una alfombra de viaje y 5 libras, lo cual el señor Stevenson le dijo al tribunal que proporcionó. Cuando se le preguntó al señor Stevenson si volvió a tener noticias del caballero, respondió que no, y más tarde descubrió que los instrumentos y la alfombra habían terminado en una casa de empeños de Londres. El señor Edward Weiss Revich, el agente inmobiliario de la propiedad en la que vivía el señor Lambson, confirmó que el doctor había pagado el alquiler hasta la Navidad de 1880, pero no había logrado pagar después de esa fecha. Agregó que a pesar de la venta de los muebles del caballero, todavía tenía deudas sustanciales pendientes con el propietario de la propiedad.
Otro testigo fue el señor Merrick Heath, un cajero en la compañía bancaria de Wills y Dorset. Testificó que el doctor Lamson había abierto una cuenta con el banco en noviembre de 1880, pero tuvo que ser cerrada en enero de 1881 debido a un saldo negativo. El señor Heath dijo que envió al señor Lamson una carta el 20 de enero de 1881, notificándole que no se honrarían más cheques hasta que la cuenta estuviera en una posición positiva. El señor Heath dijo que no recibió ninguna respuesta a la carta. El juicio terminó el 14 de marzo cuando el juez resumió el caso. Les dijo al jurado que este no era un caso que involucrara preguntas legales complicadas que pudieran confundirlos. El jurado tenía que preguntarse dos cosas. ¿Murió el chico a causa de los efectos del veneno? Y si es así, ¿fue el prisionero quien se lo dio? Si creen que el señor Lamson efectivamente dio el veneno, entonces sería imposible argumentar que no fue un caso claro de asesinato deliberado. Pero el juez instó al jurado a examinar todos los hechos honesta y cuidadosamente y tomar su decisión basándose únicamente en las pruebas. Si creen que la Fiscalía no ha probado el cargo como una cuestión de equidad y justicia, deben declarar al acusado no culpable. Les aconsejó sinceramente que dejen de lado cualquier simpatía que puedan sentir por el joven, que murió de una manera tan triste y trágica. Pero igualmente también deben dejar de lado cualquier simpatía por el señor Lamson o por su familia y seres queridos que podría dejar atrás. Su deber era solemne. Le debían a sus conciencias y a la justicia decidir solo lo que creían que era la verdad. El jurado deliberó durante solo 35 minutos antes de regresar para anunciar que encontraron al acusado culpable del asesinato de Percy Malcolm John. Luego el juez condenó a muerte al Dr. George Henry Lamson. Sin embargo, después del veredicto de culpabilidad, el abogado defensor del señor Lamson, liderado por el señor Montague Williams, hizo un último llamado a la clemencia por motivos de locura. Argumentó que la larga adicción de su cliente a la morfina, combinada con una posible predisposición hereditaria a la enfermedad mental, había nublado su juicio y contribuido al delito. Como el señor Lamson era ciudadano estadounidense, el caso había atraído la atención internacional. En una rara intervención diplomática, el presidente de los Estados Unidos, el señor Chester Arthur, solicitó formalmente un aplazamiento en la ejecución para permitir tiempo para presentar evidencia de enfermedad mental dentro de la familia del señor Lamson. Las autoridades británicas concedieron la prórroga y se enviaron documentos de apoyo para intentar conmutar la sentencia. Sin embargo, una vez que la Oficina del Interior revisó estos materiales, se encontró que eran insuficientes para justificar un aplazamiento. No se pudo establecer una base médica convincente para anular el veredicto del tribunal. En la mañana del 28 de abril de 1882, el señor George Henry Lamson fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Wandsworth. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve.